Seguimos siempre en vivo por la señal digital HD 3.1 y por el fanpage Viviu Pau TV. Esto es La Entrevista. Está con ustedes Alberto Pinillos y ya en breve empezamos este diálogo con la psicóloga Linda Sotelo para analizar un tema que resulta siempre de mucho interés en la familia, en el hogar, que es cómo mejorar la comunicación entre padres e hijos. Sabemos que cuando no hay una buena comunicación, cuando fallan los canales de comunicación, se pueden generar muchos conflictos, muchos problemas al entorno de la familia y que estos obviamente pueden generar otros que van a dificultar esas relaciones interpersonales sólidas que debe haber siempre en la familia. De eso vamos a conversar y ya está con nosotros la psicóloga Linda Sotelo. Bienvenida, profesora Linda Sotelo, a la entrevista. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Beto. Encantada de estar nuevamente con ustedes. Muchas gracias por atender siempre nuestra invitación. Y es un tema de mucha importancia, profesora Linda, porque en las últimas semanas se han hecho más públicos hechos lamentables de denuncias, de violaciones, no cesa la violencia contra la mujer, la violencia familiar, la violencia en el colegio, el bullying, de una serie de problemas de conducta sociales, que alteran la conducta también emocional y que tienen un punto de partida, según lo que hemos venido afianzando en varias oportunidades, es cuando no existe una adecuada comunicación. ¿Cómo la comunicación puede permitir que estos problemas se puedan solucionar? Y de eso conversamos. Por eso, ¿qué recomendaciones les podría dar usted a los padres para mejorar estas relaciones de comunicación que a veces son tan limitadas o escasas en el entorno familiar, profesora Linda Sotelo? Ujú. Sí, Beto, como tú has dicho, ese tema de la comunicación se toca muchas veces, ¿no? Se habla mucho acerca de una comunicación efectiva entre padres e hijos. Sin embargo, es bien difícil de lograr y no existen recetas específicas que sean válidas para todos los padres y los hijos, ¿no? Cada familia tiene su propia dinámica familiar y bajo ese contexto cada una de estas familias deben buscar las estrategias adecuadas para comunicarse. Hoy en día la comunicación con los jóvenes sobre todo es mucho más complicada. Están totalmente digitalizados, como ya sabemos, ¿no? Con una serie de tecnologías que han reducido enormemente la comunicación, no solamente con los padres, sino también con todo su entorno inmediato, ¿verdad? Entonces los padres estamos más obligados todavía a tratar de establecer efectivamente esos canales de comunicación que permitan que nosotros como padres nos mantengamos actualizados no solamente de este tipo de comunicación, sino también que nos mantengamos en línea con la forma como los jóvenes se comunican, ¿no? Y no estar, digamos que, desorientados y no saber cómo comunicarnos, ¿no? El desconocimiento puede ser un impedimento, un obstáculo bastante grande para comunicarse con los jóvenes, ¿no? Entonces, siempre lo mejor, Beto, es una comunicación abierta, una comunicación sincera, el olvidarnos siempre también de estar sermoneando a los jóvenes, que no es una manera nada adecuada para comunicarnos con ellos, porque simplemente establecemos una barrera, ¿no? Donde el papá ordena, dice y poco escuchamos. Entonces, ¿cómo nos podemos comunicar con nuestros hijos si nosotros como padres no escuchamos? Entonces, esa es la principal regla, poder escuchar lo que ellos piensan, sienten, qué es lo que desean, qué es lo que quieren y dar validez, dar esa validación a todas aquellas emociones que ellos puedan expresar también, no solamente desde nuestro punto de vista, ¿no? No solamente lo que el padre quiere escuchar, sino también realmente escuchar a nuestros hijos, qué es lo que nos quieren decir. Correcto. Es algo muy importante el mantener esta buena relación de comunicación, de saber escuchar a los hijos y viceversa, que los hijos también escuchen a los padres y haya esa retroalimentación, como decimos en comunicación, ese feedback. Así es. Ahora, a propósito del tema de la comunicación, hace unas semanas entrevistamos a la jefa de inmunizaciones aquí en la Gerencia de Salud de la Libertad y nos decía de que muchos niños o adolescentes, escolares sobre todo, no quieren vacunarse porque los padres le dicen, hijito, ¿quieres vacunarte? No, papá, no quiero vacunar. Entonces no te vacunas. Entonces, Ujú. ahí, frente a ese ejemplo que es tan real, ¿cómo debe actuar un padre? Porque se dice que el padre debe de ganarse la confianza del hijo, tienen que ser amigos,
pero el principio de autoridad debe prevalecer siempre, ¿verdad, profesora Linda Sotelo? Claro, claro que sí, Betito, no podemos confundir, ¿no? Una cosa es que nosotros tengamos una relación de comunicación con nuestros hijos, una comunicación cercana, que establezcamos vínculos afectivos, ¿no? Y mutuo respeto también hacia nuestros hijos. Pero sin embargo, nosotros no podemos olvidar que nuestro principal rol es ser padres, ¿no? Y hay ciertas normas, ciertas actividades, tareas que no tienen digamos que ninguna especie de negociación, ¿no? Y no hay algunas actividades, algunas normas que no puedes consultar al niño si es que se puede hacer o no, ¿no? Uno como padre tiene que tomar algunas decisiones, pero eso sí, explicarle. No es que vas a hacer tal cosa porque yo lo digo, ¿no? Si no le explico a mi hijo por qué es importante en este caso, tomando el ejemplo que tú mencionas, por qué es importante que se vacune, por qué es que yo necesito que él entienda las ventajas de estar vacunado, le explico qué pasaría si es que no se vacuna, cuáles serían las consecuencias, no solamente para él, sino también en su entorno inmediato, ¿no es cierto? Entonces, les doy una explicación y una comunicación clara de lo que significa esta vacunación en este caso, ¿verdad? Igual para todo lo que querramos hacer con nuestros hijos. No podemos nosotros simplemente decirles lo hacemos porque así es y porque aquí mando y etcétera, pero sí, nosotros somos primero padres, madres de familia y luego este tema de los amigos en realidad nos tomaría otro día para conversar sobre ello. No hay un Así es. error, ¿no? De esta connotación que se ha dado de ser amigo de los hijos, ¿no? Hay ciertos límites que también debemos de marcar nosotros como padres. Y obviamente que no vamos a conseguir ser totalmente amigos de nuestros hijos, ¿no? En esa connotación que los chicos tienen de lo que significa ser amigos, ¿no? Porque Ya. significa, ese ser amigo significa olvidar ciertas cosas, encubrir y una serie de detalles que los padres no podemos tomar en Claro. consideración, ¿verdad? Y en ese contexto, profesora, los hijos no están obligados a contar todo lo que el padre quiere saber de su vida privada, ¿verdad? No, tampoco. Ese es un grave error también, Bedo, ¿no? Como el considerar que como soy amigo me tienes que decir a mí todo. Los chicos no nos van a decir todo y los chicos tienen también el derecho a cierta privacidad, ¿no? Cierta privacidad de lo que ellos consideran que sí, a ti como papá te pueden contar y hay cosas que evidentemente no te van a decir. Por más confianza que haya, no lo van a hacer. Tal vez lo hagan con un hermano o con un amigo o amiga más cercana, pero no con el padre. No hay esa obligación. Sin embargo, muchos padres creemos que sí. Eso me da derecho a revisar tus conversaciones, eso me da derecho a saber con quién estás en el Face, me da derecho a saber si saliste con el amiguito o la amiguita, qué más hicieron, qué te dijo, etcétera. Entonces, ahí rebasamos, ¿no? Creo que todos tenemos esa línea de respeto a una intimidad a la cual todos tenemos derecho, nuestros hijos también, pero ahí también los padres nos equivocamos, ¿no? Y eso genera los conflictos, ¿no? Entonces no tenemos una comunicación realmente muy clara a veces con nuestros hijos y eso distorsiona, crea los conflictos y mucho más cuando no decimos las cosas, Beto. Cuando no decimos las cosas se crean mucho más conflictos, ¿no? Y luego estamos, pero si le hubiera dicho, pero si le hubiese mencionado algo de lo que yo pienso, de lo que yo siento, y se hubiesen evitado una serie de conflictos, ¿no? Ahora, también es cierto, profesora Linda Sotelo, que en la sociedad que vivimos cada vez surgen por diferentes factores, se generan hogares disfuncionales, padres que tienen que tomar la decisión de separarse, divorciarse, y los chicos, obviamente, muchos a veces les afecta, indudablemente, eso es inevitable, y el padre o madre de repente se vuelve muy permisivo, no muy flexible, y dice, claro, es que como no estoy con mi hijo todo el día, poco tiempo le dedico por el trabajo, o llego, estoy viajando, y a veces ese análisis que hace el padre le permite o genera en él de que sea muy, repito, a veces demasiado condescendiente. Y ahí viene nuevamente lo que le decía, ¿no? Bueno, le consulto a mi hijo, negocio con él, porque claro, como no me ve, quiero que me tome como un padre bueno, como un padre amoroso, pero ¿esa es en realidad una buena decisión o ahí los padres están en un grave error, profesora?
Los chicos, los adolescentes, los niños son muy inteligentes, Beto. A veces nosotros como padres creo que minimizamos la capacidad que tienen nuestros hijos de poder entender ciertas situaciones. Y actualmente los chicos pueden entender que hay diferentes tipos de familia, que sí es cierto, ¿no? Muchas veces no está papá, no está mamá, vivimos con los abuelos o estando padres presentes, sin embargo, trabajan todo el día e igualmente están ausentes, ¿no? Entonces los chicos, los adolescentes, los niños, las niñas tienen que aceptar el tipo de familia que nosotros tenemos, ¿sí? Eso no significa que vamos a saltar algunas normas y que voy a tener por ello el derecho, ¿no? De obtener lo que yo deseo para Claro, a veces suplir los chicos esa quieren falta manipular a de. los padres. Claro, es una forma de manipulación, sí. Creo que tienen bastante inteligencia, son muy hábiles, reconocen así, pero muy rápido, cómo es que el padre de familia se está sintiendo y pueden de alguna manera, como tú mismo has dicho, tal vez en algunos casos manipular. Ello se puede obviar, como te digo, simplemente manteniendo una comunicación abierta, manteniendo una comunicación asertiva, explicándole a nuestros hijos nuestra postura y que ellos entiendan también el rol que ellos cumplen. Un error muy grave es lo que tú dices, Beto, de actuar con permisividad y no darle responsabilidades a nuestros hijos. Si nosotros hacemos que nuestro hijo comprenda por qué yo estoy fuera todo el día, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Qué significa eso? Mi hijo también va a asumir responsabilidades, se va a convertir en un niño, en un adolescente más autónomo, responsable, respetuoso, etcétera. Pero si no hay eso, entonces el niño se siente con el derecho o el adolescente de simplemente ser un receptor. Yo recibo, abro mi boca, pido, solicito y me tienen que dar porque como no estás, etcétera, etcétera. Y se crean toda una serie de desacuerdos luego con los jóvenes. Cuando los padres queremos poner un límite, es imposible hacerlo y ocurren los enfrentamientos. Otra vez volvemos a la línea inicial. Problemas de comunicación que se pudieron evitar y no generar mayores conflictos, ¿no? Entonces, siempre los límites son importantes, Beto. Los padres tenemos esa responsabilidad, tenemos que poner límites a nuestros hijos, pero también debemos de soltar un poco, pero darles responsabilidades también, generar jóvenes, niños que más adelante sean autónomos, que sean responsables, que sean capaces de tomar decisiones buenas, ¿sí? En base a una formación de valores y normas que todo padre que ama a sus hijos quiere que se desarrollen en ese ámbito, ¿sí? Teniendo en cuenta que tenemos un medio social bastante caótico, tóxico, lleno de gente pues que tal vez no tiene estos mismos parámetros de comportamiento, no siempre va a ser así, ¿no? Pero si nosotros formamos desde casa a niños y adolescentes con estas normas, con estos valores firmes, fuertes, basados específicamente en el amor, en el vínculo afectivo, en el no gritos a los chicos, ¿no? El no castigo físico, esta forma restrictiva de criar a los niños y adolescentes, vamos a tener una mejor comunicación con ellos y podemos manejar mejor los problemas. No es que van a desaparecer, Beto, los problemas siempre van a existir, ¿no? De repente diferencias de opinión, de comunicación, van a existir, pero vamos a poder manejar mejor las consecuencias de una mala comunicación, de los malos entendidos y llegar a acuerdos que beneficien a la dinámica familiar en general. ¿Sí? Pero si no establecemos eso, realmente las relaciones se vuelven muy caóticas y difíciles. Muy bien, interesante lo que hemos conversado entonces con la profesora Lina Sotelo, psicóloga de la Universidad Privada de Orrego, a seguir afianzando, como usted lo ha dicho, cada padre, cada familia tiene sus mismas reglas, sus propias formas de conducir, organizar su hogar y establecer sus lineamientos de comunicación, y eso debe de siempre contribuir a mejorar ese vínculo afectivo, de amor, de respeto que debe haber siempre en la familia. Muy amable profesora Lina Sotelo, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Beto, encantada. Hasta pronto. Gracias. De esta manera estamos llegando a la parte final, 12 de la tarde con 57 minutos. Así concluye la presente edición de la entrevista. Recuerda que seguimos en tiempos de pandemia, no bajemos la guardia, hay que seguir cuidándonos, mantenga su distancia física, use su mascarilla, la higiene personal que es muy importante y sobre todo vaya a vacunarse. Recuerde que también estamos frente a otro enemigo, otro virus que provoca la viruela del mono, esa es una enfermedad. Se están incrementando los casos de contagios, hay que ser prudentes, evitemos ese tipo de aglomeraciones porque también se contagian
con las mismas formas, es decir, en las relaciones interpersonales, a través de los aerosoles. Por eso es importante que usted mantenga vigente el uso de su mascarilla. Gracias, nos reencontramos el día viernes en una nueva edición de la entrevista. Buenas tardes.